Capítulo 15. Confianza rota. El refugio dentro del castillo contrastaba profundamente con la devastación exterior. Diseñado para la realeza, contaba con lujo y seguridad, con suelos de madera pulida, candelabros ornamentados y pequeñas ventanas de hendidura talladas en piedra de más de 1 metro de espesor. A través de ellas, la bahía de Soyan era visible, envuelta en humo y parpadeante por las brasas. Los ecos amortiguados de incendios, sirenas, explosiones y motores rugientes penetraban los pesados muros. La sala bullía con una charla de pánico. Las voces se superponían en un tono caótico de miedo e incertidumbre. Nobles con vestiduras finamente confeccionadas se aferraban unos a otros, con los rostros pálidos mientras susurraban frenéticamente. Los oficiales militares permanecían en grupos tensos, discutiendo qué acciones tomar. Los sirvientes se amontonaban cerca de las paredes, retorciendo sus delantales con las manos, con la mirada saltando entre los nobles y los oficiales, a la espera de órdenes. El embajador Johnson Jaeger exhaló bruscamente cerca del centro de la cámara, frotándose la sien. «Maldita sea», masculló, sacudiendo la cabeza. «A mí me parecen B-17». Le hablaba al embajador japonés que estaba a su lado, el embajador Tenjo. Tenjo permaneció inmóvil por un momento, con la mirada fija en el humo que se elevaba más allá de las ventanas. El estruendo distante de las explosiones puntuaba el aire. Inhaló lentamente antes de hablar, con un tono mesurado pero cargado de ira bajo la superficie. «No hay duda alguna», dijo. Hidron ha estado durante mucho tiempo a la par de los Estados Unidos de finales de la guerra, tanto en tecnología como en cultura. Si esos son realmente B-17. Hizo una pausa breve, apretando la mandíbula. Entonces este ataque solo pudo venir de ellos. Johnson frunció el ceño pero no dijo nada. El embajador japonés se ajustó las gafas, y su expresión se ensombreció. Está bien documentado que Hidron fue aliado del Imperio Artesiano hasta que rompieron lazos y retiraron su presencia militar y económica de los territorios artesianos tras el estallido de la guerra con nuestras naciones. Hasta ahora, se han posicionado como neutrales. Se apartó de la ventana y su mirada recorrió la sala, deteniéndose en una noble que abrazaba a un niño que lloraba, con el rostro lleno de un terror silencioso. ¿Por qué, después de todo eso, lanzarían un ataque semejante? Sus palabras flotaron pesadamente en el aire. Johnson se cruzó de brazos, mirando hacia el horizonte asfixiado por el humo. Esa es la pregunta, ¿no? Johnson se adelantó junto a Tenjo, atraído por la estrecha hendidura de una ventana tallada en los gruesos muros de piedra. Apoyó una mano contra la superficie fría y observó el caos de abajo. La bahía de Soyan ardía. Los incendios rugían por las calles, proyectando un inquietante resplandor anaranjado contra las densas columnas de humo negro que se elevaban como pilas funerarias hacia el cielo nublado. Incluso desde esta distancia, podía distinguir los restos esqueléticos de edificios reducidos a cáscaras carbonizadas, con sus estructuras destrozadas sobresaliendo de los restos como costillas rotas. Su mirada se fijó en las ruinas humeantes de 2 bombarderos en el corazón de la ciudad. Uno se había incrustado en los restos de un bloque residencial. Su fuselaje retorcido seguía ardiendo mientras los bomberos luchaban contra las llamas. El otro yacía esparcido por una calle, desparramado a lo largo de varias manzanas. Los equipos de emergencia, junto con la policía militar estadounidense y japonesa, trabajaban frenéticamente rescatando supervivientes de entre los escombros de los edificios, mientras otros cubrían los cuerpos de los que no habían tenido tanta suerte, arriesgando sus propias vidas mientras las bombas aún caían sobre la ciudad. Una explosión distante envió un temblor por el suelo, y el hijo de la noble gimió, enterrando su rostro en el vestido de seda. El agarre de la mujer se tensó, con los nudillos blancos y los ojos desorbitados por un miedo silencioso. Johnson no vio solo a una noble, sino a una madre. Más allá de la ciudad, rastros tenues pero claros de humo blanco se arqueaban en el cielo, restos de los misiles bastanianos que habían despedazado a los bombarderos momentos antes. Sus trayectorias se entrecruzaban contra el horizonte en llamas, destacando sobre las oscurecidas nubes de humo que ascendían desde abajo. Johnson se quedó allí, absorbiendo la visión de la devastación fuera de los muros del castillo. El tiempo parecía desdibujarse, deslizándose como arena entre sus dedos. Cada vez que el castillo temblaba por el impacto de bombas cercanas o sobre la estructura misma, era sacudido de vuelta a la realidad, solo para ser envuelto de nuevo por los sonidos atronadores de los M167 alberonianos, cuyas ráfagas reverberaban a través de las paredes de piedra. El ritmo continuaba. Explosiones, disparos, un momento de quietud y luego otro impacto. En esos momentos, el tiempo parecía no tener sentido.
Finalmente, el caos comenzó a desvanecerse. Las detonaciones atronadoras se volvieron dispersas y los temblores bajo los pies de Johnson se marcharon con cada momento que pasaba. Las ráfagas agudas de los M167 disminuyeron y luego cesaron por completo, dejando solo los ecos distantes de motores en retirada. Los bombarderos se marchaban, huyendo tras agotar su carga, con sus siluetas desapareciendo en el cielo lleno de humo. Un golpe firme resonó contra las gruesas puertas de metal. Toda conversación en la sala se detuvo cuando un joven caballero entró, con su armadura pulida salpicada de polvo y suciedad de las zonas del castillo que fueron alcanzadas. Las manos del joven caballero temblaban. Johnson conocía esa mirada, el impacto de presenciar una carnicería, la naciente comprensión de la mortalidad. Ha visto cosas que nadie de su edad debería ver, pensó Johnson, mientras la imagen de su primer campo de batalla cruzaba su mente. Con una reverencia respetuosa, se enderezó y habló con un tono tan mesurado como pudo. Sus excelencias, creemos que el ataque ha cesado, anunció el capitán Caballero, con su voz calmada pero teñida de cautela. Sin embargo, recomiendo que permanezcan a salvo unos momentos más en caso de cualquier ataque de seguimiento. Hizo una pausa, escudriñando la habitación llena de diplomáticos y nobles fatigados antes de continuar, con su expresión ensombreciéndose. Además, los gilonianos, la embajadora Baquerine y el director Remington, han sido aprehendidos. Están siendo traídos al castillo en este preciso momento. Un murmullo se extendió por la sala, una mezcla de miedo y sombría satisfacción. El capitán prosiguió. Adicionalmente, se ha confirmado que la capitana Rosemary y la embajadora Sheridan están a salvo. Durante el ataque, se encontraban con el buque mercante bastaniano en los muelles. Johnson frunció el ceño ligeramente al oír la mención de los bastanianos, pero permaneció en silencio. Fuera de la cámara, tras las gruesas puertas, puestos de seguridad fortificados flanqueaban los pasillos del castillo. Las fuerzas especiales de Alberón, entrenadas por estadounidenses y japoneses y vestidas con equipo de combate moderno, permanecían rígidas en sus puestos, sujetando con firmeza rifles estadounidenses y japoneses. El castillo había sido fortificado, pero el mundo exterior había cambiado. La reina Savannah estaba de pie con la princesa Elizabeth a su lado. Su mirada se fijó en el caballero. Su voz era calmada pero firme. Regresaré a la sala del trono para esperar a los gilonianos, declaró, con un tono que no admitía debate. Los nobles son libres de quedarse aquí o regresar con sus familias y fincas, según consideren oportuno. El capitán Caballero vaciló, claramente inquieto, antes de ofrecer su consejo. Su Majestad, todavía podría ser peligroso. No sabemos si habrá otra oleada de ataques. Le aconsejo encarecidamente que no abandone Est. La reina Savannah lo interrumpió, con voz resuelta. Es una orden, afirmó, con los ojos endureciéndose. Iré a la sala del trono. Usted seguirá mi mando, como siempre. Se giró ligeramente para dirigirse a la sala. Embajadores Johnson y Tenjo, comenzó, fijando su vista en los dos embajadores, solicito que me acompañen. Con una última mirada hacia el capitán Caballero, quien se inclinó en sumisión renuente, les hizo señas para que la siguieran. El aire en la sala se espesó con anticipación mientras la reina y su grupo salían. El embajador Tenjo ofreció una reverencia respetuosa. Las líneas de estrés seguían marcadas en su rostro, pero su compostura regresaba con cada segundo que pasaba. Como su majestad ordene, dijo con formalidad, ajustando el dobladillo de su abrigo. Sería un honor acompañarla. Cuando el grupo salió de la cámara segura, el aire fresco de los pasillos inferiores del castillo los recibió. Había sacos de arena apilados entre mesas volcadas, estanterías y bancos desmantelados. Barricadas de madera flanqueaban ambos extremos del corredor, custodiadas por la Guardia Real Alberoniana. Los muros eran de piedra gruesa y reforzada, sin adornos y prácticos, construidos para la defensa más que para la belleza. Estrechas rendijas en la piedra servían de ventanas, dejando pasar solo finos haces de luz gris, que proyectaban líneas nítidas sobre el suelo de losas. Las pesadas pisadas de los soldados resonaban por el corredor mientras escoltaban al grupo. A medida que ascendían por la escalera principal, el aire parecía cambiar. La piedra fría dio paso a mármol pulido y ornamentación refinada. Molduras de oro trazaban los bordes de columnas blancas, y tapices rojos y azules con el escudo real de Alberón ondeaban ligeramente con la brisa que se había abierto paso a través de la estructura dañada. El olor a humo aún se aferraba débilmente al aire. Llegaron a un corredor amplio, una intersección de las alas principales del Palacio Real.
Al fondo del pasillo, a casi 50 metros de distancia, parte del techo se había derrumbado. La luz del sol entraba a raudales por un agujero irregular en el tejado, proyectando rayos a través del aire cargado de polvo. Los escombros estaban esparcidos por el suelo. Madera astillada, trozos de mármol y partes de un arco antes decorativo, ahora roto bajo su propio peso. La princesa Elizabeth se detuvo ante la vista, con sus ojos demorándose en la destrucción. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza frente a ella y soltó un suspiro silencioso y cansado. Luego, sin decir palabra, se irguió y continuó al lado de su madre, con la cabeza alta y el paso firme. Las imponentes puertas de la sala del trono gimieron al abrirse con un peso profundo y resonante mientras el grupo entraba. Los embajadores Tenjo y Johnson caminaban justo detrás de la reina Savannah y la princesa Elizabeth. La mirada de la princesa estaba fija hacia adelante con compostura, aunque un rastro de fatiga se aferraba a sus facciones. Flanqueándolas estaban varios nobles de alto rango, elegidos por su lealtad y sensatez, y tras ellos seguían los siempre vigilantes caballeros reales. Intercalados entre ellos había un puñado de policías militares estadounidenses, con rostro severo y alerta, con sus rifles colgados al pecho y los ojos escaneando cada rincón del gran salón. Detrás del resto del grupo, embajadores y diplomáticos de unas pocas naciones selectas los seguían, como los del reino de Indoe. Criadas y asistentes se movían rápida y silenciosamente mientras la reina se acercaba a su trono, sacudiendo el polvo de sus mangas, alisando el dobladillo de su vestido y ofreciendo una banda fresca. Pero ella las despidió con un gesto amable, con su atención ya dispersa. Pasó de largo el estrado y se dirigió a los altos ventanales arqueados que daban a la capital. El cielo seguía denso de humo. Los incendios ardían muy abajo y se oían sirenas a lo lejos. Su palma se presionó suavemente contra el cristal, y su reflejo se miraba en el espejo del caos. Durante varios minutos, la sala permaneció en silencio, salvo por los susurros apagados de los ayudantes y el movimiento de las botas sobre el mármol. Entonces, con un segundo gemido profundo, las puertas de la sala del trono se abrieron una vez más. Dos figuras fueron escoltadas al interior bajo la mirada vigilante de los caballeros. La diplomática Vaquerine caminaba con la cabeza alta, pero la tensión alrededor de sus ojos delataba el estrés grabado en su rostro. El director Remington la seguía a su lado, menos sereno. Sus hombros estaban ligeramente caídos y sus ojos evitaban a los presentes en la sala. Miraba hacia el suelo, a la nada, con la mente acelerada, atrapado en algún lugar entre el miedo y la incredulidad. Dos figuras más entraron detrás de los gilonianos. La embajadora Sheridan y la capitana Rosemary, cuyo uniforme mostraba los raspones y el polvo de la acción. Sheridan se movía con una urgencia contenida, su atuendo diplomático ligeramente desordenado, mientras que el paso de Rosemary era enérgico. El silencio en el salón era opresivo mientras las puertas se cerraban tras ellas. La estancia estaba en silencio, salvo por el tenue crepitar de los incendios distantes y la respiración agitada de los presentes. La reina Savannah permanecía junto a los altos vitrales, con la mano apoyada suavemente en el cristal mientras contemplaba la ciudad herida. A su lado, la princesa Elizabeth se mantenía inmóvil, con la mirada baja y el rostro ilegible. El embajador Johnson dio un paso al frente, y el eco de sus zapatos pulidos cortó el silencio. Dirigió su mirada afilada hacia Vaquerine. Embajadora Vaquerine, comenzó, con un tono cortante de furia, explicará de inmediato por qué Gilon consideró oportuno desatar el infierno sobre esta ciudad. ¿Por qué su pueblo violó su neutralidad y llevó a cabo este acto de traición contra Alberón y sus aliados? Detrás de él, el embajador Tenjo de Japón permanecía en silencio pero severo, con los brazos cruzados, pulcritud tras la espalda. Su expresión era grave, pero sus ojos delataban la misma pregunta ardiente. Vaquerine dejó escapar un suave resoplido por la nariz, más cansada que desafiante, antes de levantar la vista para encontrarse con la de Johnson. Se lo juro, comenzó, con voz baja pero firme, no creemos que nuestra nación esté detrás de esto. Hizo una pausa, mirando brevemente a Remington, quien permanecía en silencio, con la vista fija en el suelo, como si buscara una confirmación que sabía que no obtendría. No tenemos ninguna razón para lanzar un ataque así, continuó, con las manos temblando sutilmente a pesar de su postura compuesta. No tenemos nada que ganar atacando a Alberón. Respetamos a esta nación, al igual que a los Estados Unidos y a Japón. Los tres han tratado a Gilon con una medida de justicia que nunca hemos tomado a la ligera. Su mirada barrió brevemente hacia la reina Savannah, luego al suelo, antes de volver a Johnson. No conozco ninguna orden, ninguna directiva, ninguna intención de lanzar esta atrocidad.
Si esto fue obra nuestra, se hizo sin la sanción de nuestro gobierno. Sacudió la cabeza ligeramente, apretando la mandíbula. Y necesito saber por qué tanto como ustedes. Su voz se mantuvo estable, pero tras sus ojos había un destello de miedo. El miedo de que ni siquiera ella supiera qué estaba ocurriendo en su patria. Las puertas de la sala del trono crujieron al abrirse una vez más cuando el conde condestable entró a grandes zancadas, con el uniforme desgastado y una tenue mancha de hollín en la mejilla. Se detuvo en la base del estrado, haciendo una rápida reverencia antes de hablar. Su Majestad, comenzó, con voz nítida pero ronca de tanto gritar sobre las explosiones durante la última hora. Hemos completado nuestras evaluaciones iniciales. Miró a los dignatarios reunidos antes de continuar. Nuestros emplazamientos M167 derribaron a 6 de los bombarderos antes de que rompieran formación. Los bastanianos, hizo un gesto de respeto hacia Johnson, conociendo la posición estadounidense, informan haber derribado a 9. El resto ha huido de la zona. Estamos confirmando sus trayectorias de vuelo, pero parece que el asalto ha terminado por ahora. El aire en la cámara se volvió más pesado. Todos los embajadores extranjeros se giraron lentamente para encarar a Baquerine y al director Remington, con miradas afiladas y cargadas de una acusación silenciosa. Remington, a pesar de todo su orgullo pomposo y confianza nacionalista, parpadeó lentamente como si fuera incapaz de procesar la realidad. La sola idea de que el reino de Alberón fuera atacado durante las negociaciones de paz era impensable para él. Permaneció callado, con el ceño fruncido por la incredulidad y los labios entreabiertos pero sin ofrecer palabra alguna. Baquerine, por otro lado, miró al suelo durante un instante antes de cerrar los ojos, dejando escapar otro suspiro por la nariz. Por supuesto, tiene que haber sido él, pensó. El príncipe Gourmet. Ese arrogante belicista habría visto el alto el fuego como una debilidad. Si realmente creía que Gilon había traicionado al imperio artesiano, si de alguna manera consiguió bombarderos gilonianos, lanzaría un ataque como este, no solo para castigar a Alberón, sino para arrastrar a Gilon junto a él. Por la fuerza, si fuera necesario. Abrió los ojos de nuevo, con voz baja pero firme. Si esto fue de origen artesiano, entonces o han robado nuestros aviones, o están intentando incriminarnos para desatar una guerra. Las cejas de la embajadora Sheridan se fruncieron profundamente, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho mientras permanecía justo detrás de Johnson y Tenjo. Tenía la mandíbula apretada, y la tensión en su postura delataba una frustración apenas contenida. Dio un solo paso adelante, fijando sus ojos con frialdad en Baquerine. Mi hermana y yo, comenzó, con voz aguda, podríamos haber muerto en la bahía. Sus palabras cortaron la sala como una cuchilla. Perdimos millones en equipo militar, sistemas nuevos recién entregados por los Estados Unidos y Japón, continuó, alzando ligeramente la voz, cada palabra teñida de ira. Nuestra red de defensa fue golpeada antes de que pudiera ser integrada por completo. También se atacó a civiles, hospitales y distritos arrasados. Estamos hablando de miles de muertos o heridos. ¿Y usted se queda ahí parada diciendo que no lo sabe? ¿Que alguien robó sus aviones? ¿Que podría haber sido artesiano? Su tono destilaba incredulidad. Dígame, Baquerine, ¿cómo diablos desaparece un ala entera de bombarderos sin que nadie en su alto mando se dé cuenta? Justo cuando Baquerine estaba a punto de defender su posición, un cabo de señales giloniano, claramente angustiado, entró en la sala desarmado, escoltado por varios caballeros reales. El cabo llevaba un transceptor de radio militar verde oliva a la espalda, con una caja rectangular más grande tras el acolchado y una larga antena saliendo de la parte superior. Mientras se abría paso hacia el grupo, el sonido de sus botas resonaba contra el suelo de mármol antes de inclinarse rápidamente ante la reina y volverse hacia Baquerine y Remington. Sus palabras salieron de forma atropellada. Embajadora, jadeó el cabo de señales, con voz temblorosa, los bombarderos estacionados en la base aérea Imperial Wings, nuestros B-5 Penguins, han sido robados. Las fuerzas en la capital se han rendido ante los artesianos. Hemos perdido el control de gran parte de nuestro equipo. El personal restante se está retirando a la embajada. Alexander Rustler informa que la mayoría de nuestras fuerzas han perdido el control de sus armamentos, y gran parte de ellos está ahora en manos de los artesianos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se desplazaron de inmediato hacia Baquerine. Ella se mantuvo rígida, con las manos entrelazadas frente a ella, sin mostrar signos de pánico. Sus pensamientos corrían tras su fachada de calma. Las bases de avanzada habían caído tan rápido.
¿Cómo habían perdido el control de sus fuerzas sin luchar? La enormidad de la situación empezaba a asentarse. Remington, siempre nacionalista y orgulloso de la fuerza militar de su país, parecía totalmente desconcertado. No esperaba que las fuerzas gilonianas se rindieran tan rápido, tan fácilmente. Y sin embargo, allí estaban, el ejército giloniano rindiéndose sin resistencia. No era así como se suponía que debía ir. La idea de que su equipo, sus sistemas avanzados, fueran ahora utilizados contra ellos por las mismas fuerzas con las que habían luchado codo con codo era un golpe insoportable para su orgullo. La realidad de la situación parecía imposible de reconciliar con la reputación del ejército giloniano. Apretó la mandíbula, con la frustración evidente en la rigidez de su postura. ¿Cómo ha podido pasar esto?, murmuró entre dientes, sin esperar respuesta. Era impensable. Deberíamos haber sido capaces de presentar más batalla. Perder todo nuestro equipo, que fuera robado. ¿Está seguro de esto?, preguntó Vaquerine, con voz firme, aunque había un deje de ansiedad bajo ella. Esto no era solo un fallo táctico. Era un colapso que podría amenazar el futuro mismo del papel, la influencia y la posición de Gilon en el mundo entero. El cabo de señales asintió. Sí, embajadora. Nuestras fuerzas, no tuvimos otra opción. Los artesianos golpearon con más fuerza de la esperada, y tomaron el control de las unidades de fuerza de la capital con una potencia abrumadora. No hubo forma de resistir una vez que ganaron la ventaja. Remington apretó los puños, con la frustración patente en su rostro. ¿Rendición? ¿Me está diciendo que nuestras fuerzas simplemente se rindieron? ¿Sin siquiera pelear? El cabo de señales bajó la mirada, incómodo ante la pregunta. No fue una elección, nos superaron en número y en maniobra. El equipo se perdió antes de que pudiéramos montar una defensa adecuada. El embajador Tenjo, que había permanecido en silencio hasta ahora, no pudo contener más su irritación. Su expresión se ensombreció mientras lanzaba una mirada a Vaquerine. Esto es absurdo. Absurdo. ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera?, exigió, alzando la voz. Su país debería haber estado preparándose para lo peor, no simplemente entregando todo lo que han construido. Han fallado en actuar con responsabilidad, y ahora sus acciones nos están poniendo en peligro a todos. Su frustración era evidente, su comportamiento usualmente calmado estaba alterado. Vaquerine respiró hondo para serenarse antes de responder, con voz controlada a pesar de la creciente tensión. Nuestras acciones se tomaron para alcanzar la paz, embajador Tenjo. Pensamos que podríamos encontrar una manera de evitar una mayor escalada. Tenjo no quedó satisfecho con su respuesta. Cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, con una postura rígida y defensiva. La paz podría haber esperado. Ahora, todos nos quedamos recogiendo los pedazos de sus decisiones precipitadas. No hay tiempo para dar marcha atrás. Los ojos de Vaquerine se entrecerraron, con un deje de actitud defensiva. ¿Cree que no consideré eso?, escupió con voz afilada. ¿Cree que yo quería esto? Pero esto no se trataba solo de evitar una pelea. Se trataba de evitar otra guerra. No podíamos permitir que escalara más. Johnson, que había estado observando el intercambio en silencio, alternó su mirada entre Vaquerine y Tenjo. Estaba claro que la paz se estaba convirtiendo en un objetivo cada vez más esquivo en esa sala, y la creciente tensión ya no podía ignorarse. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz del embajador Tenjo lo interrumpió. Quizás debería haber pensado en eso antes de tomar las decisiones que nos trajeron aquí. No le dio a Vaquerine la oportunidad de responder. Ahora, todos debemos lidiar con las consecuencias de sus actos. Embajadora, comenzó Johnson, incluso si lo que afirma es cierto, los Estados Unidos y el mundo seguirán viendo a Gilon y a los artesianos como aliados, a menos que pueda proporcionar pruebas tangibles de sus alegaciones. Hasta entonces, su país será percibido como cómplice a los ojos de la comunidad internacional. La mandíbula de Vaquerine se apretó y su mano se cerró sutilmente en un puño. Ella había anticipado esto. El mundo no se limitaría a creer en su palabra. Lo comprendía perfectamente. Era una realidad dura, pero una que tenía que enfrentar. Y aún así, incluso sintiendo la presión aumentar, sabía que pasara lo que pasara a continuación, la verdad tendría que salir a la luz. Antes de que pudiera responder, la voz de la reina Savannah resonó en la sala, cortando la tensión como una cuchilla. Suficiente, declaró. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras se levantaba de su trono. Le daré el beneficio de la duda por ahora, Vaquerine.
Sin embargo, la situación ha escalado más allá del punto de la diplomacia. Tanto la embajadora Baquerine como el director Remington quedarán retenidos como prisioneros políticos hasta nuevo aviso. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de sorpresa e incredulidad de los diplomáticos y nobles reunidos. La mirada de Baquerine se disparó hacia la reina Savannah, y su pecho se oprimió. Prisioneros políticos. La sola idea era un golpe para ella, pero se mantuvo firme, dispuesta a no mostrar debilidad. La reina continuó, con un tono inquebrantable. Serán recluidos en la finca Landstone, en las afueras de la capital, donde permanecerán hasta que este conflicto se resuelva. Nadie saldrá sin autorización y serán vigilados. El corazón de Baquerine latía con fuerza, mientras el peso del decreto de la reina se asentaba. Era una humillación que no había previsto, especialmente después de que sus intenciones de evitar la guerra hubieran sido malinterpretadas de forma tan severa. Remington, sin embargo, se apresuró a protestar. Su fervor nacionalista estalló y su voz se alzó con indignación. «Esto es inaceptable», espetó, con los ojos ardiendo de desafío. «La República de Gilon no tolerará esto. No pueden simplemente encarcelarnos basándose en pruebas circunstanciales. No seremos retenidos cautivos. Exijo que se nos devuelva con nuestras fuerzas, o habrá consecuencias muy profundas». La sala cayó en un silencio tenso mientras las palabras de Remington reverberaban en el espacio. Su audacia, sin embargo, solo pareció aumentar la determinación de la reina. «He tomado mi decisión», dijo ella, con voz calmada. «Permanecerán bajo nuestra custodia. Y no tendrán elección en el asunto». Los ojos de él volvieron a los diplomáticos reunidos, con una mirada llena de desafío. ¿De verdad creen que la República dejará pasar esto? La mirada del embajador Johnson se tornó fría mientras se dirigía a Remington, con voz firme e implacable. «Director Remington», dijo, con un tono que no delataba ni un ápice de simpatía, «amenazar con represalias no le servirá de nada aquí. Tales acciones serán consideradas un acto de agresión, y cualquier escalada posterior solo empeorará su posición. Si insiste en continuar con esa línea de pensamiento, no tendré más remedio que hacer que lo trasladen a los Estados Unidos, donde enfrentará las consecuencias ante jueces estadounidenses». Sus palabras impactaron en la sala como un trueno. La mandíbula de Remington se tensó, pero el fuego en sus ojos solo flaqueó ligeramente. Baquerine, percibiendo la creciente tensión y la inevitabilidad de la situación, dio un paso al frente. Su voz era baja pero firme. «Director», dijo, cruzando su mirada con la de él, «es suficiente». Remington abrió la boca para replicar, pero ella levantó la mano en un gesto sutil pero claro para detenerlo. Su mirada se suavizó. Ya había sopesado la situación y sabía lo que debía hacerse. «Aceptaremos los términos, Remington», añadió, con voz calmada pero con la autoridad de quien ha navegado durante mucho tiempo las aguas de la diplomacia. Con una última mirada a la reina Savannah, Baquerine retrocedió ligeramente, haciendo una reverencia. «Cumpliremos. Las conversaciones de paz se reanudarán una vez que este conflicto haya concluido», declaró con voz estable, aunque podía sentir el aguijón de tener que ceder. Cuando entraron los policías militares de los marines, Usmk, Baquerine y Remington se entregaron, siguiendo a los agentes fuera de la sala. Sus pasos resonaron suavemente mientras los soldados escoltaban a los dos diplomáticos y al cabo de señales giloniano fuera de la habitación. Las puertas se cerraron tras ellos con un fuerte crujido seguido de un golpe seco. La reina Savannah volvió su atención a los diplomáticos reunidos, escaneando la sala con una mirada firme y serena. El peso de la decisión no se le escapaba, pero la responsabilidad de guiar a su reino a través de este momento de incertidumbre permanecía al frente de su mente. «¿Cuál será nuestro próximo movimiento?», preguntó. El embajador Johnson, todavía visiblemente tenso pero siempre pragmático, dio un paso adelante para responder. Frunció el ceño mientras consideraba la situación. «Si tuviera que adivinar», comenzó, con un tono cortante y resuelto, «la séptima flota será desplegada para enfrentar a los artesianos una vez más. La situación es insostenible, y cuanto antes podamos reafirmar nuestro control sobre los mares y asegurar la región, mejor». El embajador Tenjo, que había permanecido en silencio hasta ahora, asintió de acuerdo. «En efecto», dijo, con la voz cargada de determinación. «Informaré al gobierno principal sobre todo lo ocurrido. El gobierno japonés se mantendrá informado de los acontecimientos». Hizo una pausa y luego añadió. «Ya he sido instruido de que, si ocurría una situación como esta y los artesianos atacaban, se permitirá que las fuerzas de Sakhalin y el reino de Indoe ayuden en las operaciones en tierra firme».
Una vez que se realicen más conversaciones, debemos centrarnos en asegurar el continente y fortificar nuestra posición. El embajador Shinagawa del reino de Indoe, que no había hablado ni una vez durante todo el trance, permanecía con una expresión complácida, agitando su cola con energía. El informe que acababa de escuchar claramente le había levantado el ánimo. Con un gesto de satisfacción, dio un paso al frente, con su voz transmitiendo un aire de entusiasmo mientras se dirigía a los presentes. Noticias encantadoras, sin duda, dijo, con una ligera sonrisa. Las tropas de la Sexta Fuerza Especial de Desembarco Naval de Oshizawa, SNLF, y la 26 División de Indoe ya se han estado preparando para asaltar la base aérea Eagles Reach como plan de contingencia. Nuestras fuerzas están listas para moverse rápidamente contra el Imperio Artesiano. En efecto, respondió la reina Savannah. Una vez que terminen las conversaciones, consolidaremos nuestros próximos pasos. Debemos coordinarnos con nuestros aliados para asegurar que esta operación tenga éxito sin demora. Con un sutil movimiento de mano y un suave asentimiento, dio la señal tácita. La reunión había terminado. Uno a uno, los embajadores y oficiales comenzaron a girar y abandonar la gran sala del trono. El eco de botas y zapatos contra el mármol llenó el espacio mientras salían. Fin del capítulo 15. El link a la historia del autor estará en la descripción.